Bueno, esperamos que hayan tenido un espacio para estirarse un poquito, para hacer networking, para darse una vueltita por los stands, y nosotros vamos a retomar por acá nuestra agenda. No sin antes agradecerle a las marcas que nos están apoyando y que están haciendo que hoy el Tech Day sea posible. Quiero mencionar a Uncontact, ManageEngine, Adobe, Liberty Empresas, quien además, como dijimos temprano, tiene una red abierta de internet, así que pueden aprovecharla. Avaya, Datacom, Nexus, Red Hat, AWS, Cryptonube, MyApp Software. Está también con nosotros Sophistic Cybersecurity, BlackBerry Silence, Samsung Electronics, Microsoft, Apple, CMA, PBS, Cloudflare, Tenable, Trellix, SkyHigh, SolutionBox, Nidux, Dynatrace, Soluciones Seguras, HPE Aruba, GB Advisors, Binet, Aranda Software, Explore, Rutanio, OpenExo, GN Ground, AudioCodes, Cococo y Elevate. Y bueno, yo creo que la persona que viene a continuación ya es muy conocida por ustedes. Me place mucho darle la bienvenida a Esteban Jiménez. Él es CTO de AtiCyber, es especialista en ciberdefensa y máster en ciberseguridad y manejos de riesgo. Como decíamos, es director de tecnología en AtiCyber. Ha tenido una experiencia de más de 15 años desarrollando actividades de ciberdefensa en la región latinoamericana. Vamos a darle la bienvenida con la conferencia Centro de Ciberoperaciones, Nueva Generación. Así que recibámoslo con un aplauso. Ahora sí. Gracias. Buenas. Muchas gracias. Si hay gente afuera y quiere pasar a esta ponencia, creo que va a estar interesante, espero. Bueno, mi nombre es Esteban Jiménez, yo creo que algunos por ahí me conocen y está muy bonito estar aquí hoy porque Tech Day fue de hecho hace 4 años, el día cuando presentamos AtiCyber. Hicimos la presentación de AtiCyber e hicimos la presentación de la primera propuesta de centro de operaciones como servicio en toda la región. No habían propuesta de SOC as a Service, eso nosotros lo trajimos y por dicha logramos habilitar una nueva posibilidad de mercado en el país. Otros compañeros han iniciado con la misma propuesta y al final a mí lo que me interesa es que este país esté seguro y que haya muchas opciones para todo esto. En Costa Rica también recientemente soy el autor de la Ley Nacional de Ciberseguridad, que ya está en el Congreso, así que si ustedes tienen algún amigo ahí diputado, díganle que vote a favor. Bueno, ahorita estamos con las extraordinarias del gobierno, pero bueno, ahí está el expediente, ya aprobado por comisión, ya se revisó, hay que hacerle arreglos, unas que otras mociones por ahí, pero si esto pasa, va a ser una de las cosas más importantes que ha pasado en este país, probablemente desde la promulgación de la ley de salud, porque esto crea la ley, en la ley se crea el nuevo régimen de infraestructuras críticas nacionales. Si eso pasa, entonces ya Costa Rica va a tener un catálogo de infraestructura crítica que va a permitirnos a nosotros crear toda una estructura de defensa nacional alrededor de las infraestructuras críticas y de ahí se va a agarrar otras entidades para poder hacer la protección y la estrategia de defensa. Entonces, son cosas que han ido sucediendo, en realidad ha estado muy movido y después de todo lo que sabemos de los ataques que sucedieron el año pasado, es clarísimo que en este país hay que hacer cambios y esos cambios tenemos que darle seguimiento a todos, ¿no? Una unidad centralizada estratégica de negocio que previene, analiza y responde a riesgos en la seguridad de la información. Un centro de operaciones en ciberseguridad no es un call center, ¿okay? No es un service desk. Yo no tengo esa definición en mi mente cuando se trata de una estructura de estas. Esto es una estructura de defensa, no de servicio al cliente, ¿okay? Podemos tener un Tier 1, que el Tier 1 podría eventualmente recibir algún tipo bueno, debería de recibir, digamos, a los clientes, hacer los triajes, que es lo que hace un Tier 1, pero ahí arriba las capas superiores son capas puramente dirigidas a estrategia defensiva. Entonces,
es muy interesante tal vez preguntarnos por qué es que ocupamos un centro de operaciones de ciberseguridad y no todo el mundo lo ocupa. Entonces, depende quiénes somos nosotros, depende cuál es el valor de nuestra información. Si yo soy el Ministerio de Hacienda, es muy probable que yo, o no solo el Ministerio de Hacienda, sino el gobierno necesite un SOC. Bueno, otra de las puntos fuertes de la Ley Nacional de Ciberseguridad que lo crea, el GSOC, lo creamos, ojalá, ¿verdad? Pero ustedes pueden tener un mini SOCs, pueden tener micro estructuras de defensa en sus empresas. Y aquí lo que hablamos es habilitar un sistema inmunológico. ¿Okay? Todas sus organizaciones son un organismo, es decir, por eso se llama organización. Tienen un montón de cosas adentro, es como un cuerpo. Un cuerpo tiene que tener la capacidad de defenderse ante amenazas. Y eso tal vez no era muy importante antes, pero ahora es fundamental, es obligatorio tener algún tipo de mecanismo de defensa en nuestras redes. Entonces hay algunas cosas en las que tenemos que ubicarnos al respecto de qué hace un SOC. Primero, ¿cómo sé yo si lo necesito? Tengo que saber qué es lo que hace, ¿no? Responde a amenazas en el ciberespacio. ¿Okay? Entonces hablamos que la ciberseguridad es de toda la jerarquía de etapas o bloques de las tecnologías de información y comunicación. La ciberseguridad es la que se enfoca en las amenazas del ciberespacio. Es decir, yo tengo, por ejemplo, seguridad de la información, que cubre todo, ¿verdad? Y se trata de un montón de cosas más adicionales, pero ciberseguridad es el estado de seguridad en el ciberespacio. Yo me enfoco en aquellas técnicas y amenazas que vienen o provienen de la comunicación digital. Y entonces, él va a responder a esas amenazas. Tiene que conocerlas en primer lugar, así que un SOC de entrada es un componente que tiene que tener cierta inteligencia. Tiene que tener la capacidad de identificar y remediar vulnerabilidades. Si ustedes les dicen, mire, yo tengo una oferta de SOC para ustedes, de nuevo, ¿verdad? En alguno de los clásicos modelos de call center, eso no es un SOC. El SOC va a estar proactivamente analizando la postura de ustedes. Si ustedes contratan un servicio de defensa, de seguridad privada, yo esperaría que una de las primeras cosas que haga esta firma es evaluar mi empresa y decirme cuáles son los puntos débiles donde se me va a meter alguien en la casa o en mi organización, que se me puede meter por el cielo raso. Entonces yo esperaría que la gente especializada en seguridad primero haga un barrido y me diga, mire, usted ahí se le va a meter por ahí porque esa ventana da hacia un lote vacío y por ahí hay una amenaza, ¿verdad? Entonces, una de las tareas de un SOC es continuamente estar viendo esto. Ustedes tienen que ir relacionando cuáles de estas cosas necesitan ustedes, qué les hace sentido de aquí, para saber si necesitan un SOC, ¿verdad? Aumentar gobernanza de las operaciones. Si yo meto un SOC, es como que estoy metiendo un entrenador personal. Entonces, el SOC tiene que tener músculo, tiene que ser capaz de hacer enforcement. Bueno, ustedes tienen que permitirle al SOC hacer enforcement, porque aunque el SOC lo tenga, si ustedes como dueños del negocio no participan en el enforcement, es decir, les voy a dar un ejemplo de enforcement. Si tenemos una capacidad instalada en el SOC para la evaluación de vulnerabilidades en el correo electrónico y nuestros sensores de defensa identifican que en este momento a alguno de ustedes le cayó una amenaza de phishing y tengo una alerta al frente mío, mi analista la está viendo y dice, mire, a esta computadora acaba de caerle un phishing. ¿Qué es lo que uno esperaría del SOC? Que el SOC contacte a esa persona y le pregunte si ella dio clic a ese correo. Nosotros sabemos que ese correo llegó. Esa persona tendrá que revisar si lo hizo o no. Igual nosotros lo vamos a tener monitoreo. Si esa persona de alguna forma dice, sí, yo le di clic, tenemos que tener la capacidad de bloquear esa máquina hasta que alguien llegue a darle soporte en sitio o que la persona nos envíe la máquina, dependiendo obviamente de la tipología de la amenaza y la criticidad que tenga. Pero el SOC tiene que actuar, no es ya los SOC, digamos, de old school que eran completamente reactivos a todo. No, nosotros ya no trabajamos esos modelos, eso no existe. Yo lo que quiero es tener al guardaespaldas ahí bloqueando balas, ¿verdad? Yo necesito que él me diga a mí cuando yo estoy haciendo mal. Tiene que comportarse como mi entrenador personal. Tiene que ser capaz de reducir el riesgo de fraude. Si hay indicadores, entonces tenemos dos líneas, indicadores de compromiso e indicadores de exposición. Esto es también súper importante que se entienda porque un indicador de compromiso es, digamos, una pieza de información que salió derivada de algún estudio y me dice, mire, esta IP está relacionada a un
a una técnica de compromiso, es decir, en algún punto hubo un ataque y encontramos que esta IP estaba relacionada. Pero también están los indicadores de exposición, que son más interesantes todavía, porque los indicadores de exposición tienen una vista más amplia. Un indicador de exposición puede estar a nivel de mi frontera y decirme que mis firewalls, por ejemplo, en este momento, no están parchados al nivel que deberían. No estar parchado es un indicador de exposición, porque estoy expuesto a una amenaza. ¿Okay? Entonces, bueno, estas son algunas de las cosas importantes. Mejorar el cumplimiento regulatorio, que ojalá con la ley y los cambios que se están haciendo también en el país, si alguno de ustedes está en sector público, probablemente va a empezar a sentir un poquito más de peso en eso. Demostrar responsabilidad hacia los clientes. Mi SOC tiene que ser capaz de contactar, como les digo, y responder y enviar reportes bien detallados y bien especializados sobre lo que está pasando. Mejorar la postura y mi imagen corporativa y mantener al personal entrenado y preparado. Es continuo, ¿okay? La acción de un SOC es continua, es rápida, es una acción de defensa. Ustedes no van a poner al Departamento de Defensa de los Estados Unidos a esperar que les caiga un misil, no, ¿verdad? Ellos están continuamente buscando ir un paso adelante. Cuando yo diseño un SOC, ¿verdad? Y yo pienso, bueno, ¿por dónde empiezo para crear un SOC? Tenemos 3 elementos base a los que hay que consultar. Primero, la estructura basada en algún estándar, ponemos los 2 más comunes, y normalmente en Costa Rica o en Latinoamérica la gente se va más por la ISO 27001. En otros lados como Estados Unidos ven mucho el Cybersecurity Framework de NIST, y la única diferencia entre estos dos es que este es bastante amplio, o sea, me da un montón de capacidades generales, y este que es bastante bueno también, pero se enfoca en proteger infraestructura crítica. Entonces, cualquiera de los dos sirve dependiendo de mi caso de uso. Luego, tenemos que alinear esa estructura a un marco de madurez. ¿Okay? Yo necesito saber hoy cuál es el nivel de madurez de mi organización antes de meter cualquier cosa de seguridad, porque ustedes no van a hacer que un chiquito llegue y le compraron un par de patines nuevos y le van a poner una armadura de hierro para que ande en patines, ¿verdad? Eso no tiene sentido. Él tiene que primero aprender a usar poquito los patines y tiene que ser consistente el nivel de seguridad que yo tengo en mi armadura con la madurez de mi organización y la capacidad de preparación que tengo. No puedo empezar a invertir millones en cosas que no entiendo. Y aquí desgraciadamente pasa mucho eso. Se invierte muchísimo dinero en cosas que no son justificables, es un costo muy alto para proteger algo que tal vez no es tan caro. Y después ustedes tienen que definir cuál es el alcance que quieren. ¿Quieren un alcance interno? Es decir, su SOC está administrado por ustedes. ¿Es un alcance externo? Es decir, un tercero administra toda mi experiencia de seguridad. ¿O ustedes tienen un alcance híbrido? El alcance híbrido implica que ustedes van a participar con el proveedor de servicios de manera conjunta, haciendo ejercicios semanales, mensuales, etc. Y ustedes van a tener también capacidad de monitoreo sobre las consolas, van a ser capaces o se van a compartir responsabilidades a la hora de una alerta, pero ustedes tienen que definir cuál es el alcance. ¿Okay? Bien, estos son los modelos de madurez generacional y así lo hemos definido modernamente. Un SOC de generación 1 es aquel que solo les provee de monitoreo. ¿Okay? Solo les da monitoreo, tiene una cobertura limitada, es decir, no abarca toda su experiencia a nivel de dispositivos, tiene una baja retención de bitácoras, probablemente este modelo solo les dé a ustedes visibilidad los últimos 15 días. El monitoreo es discontinuo, es decir, no hay 24/7, no tenemos real time, no es nada de eso, sino que únicamente les enseña a ustedes algo de logs o incluso les da a ustedes únicamente notificaciones por alertas críticas. Eso es discontinuidad, ¿verdad? Y es descentralizado. Un modelo 1 de monitoreo, una primera generación, los dispositivos no responden o no reportan a un mecanismo central. ¿Okay? No reportan un repositorio. Yo tengo que estar entrando a la consola de antivirus, tengo que entrar al firewall, tengo que entrar aquí, tengo que entrar allá, porque no se hablan entre sí. Ellos están ahí puestos, pero no me reportan a un solo sistema. Y luego venía el SOC de generación 2. Este generación 2, que puede ser que haya sido, digamos, implementado por ahí del 2011, cuando se hizo muy famoso, con la venida de los SIEM y todo esto. Bueno, el SIEM, que les adelanto, la tecnología SIEM ya está considerada como una tecnología
obsoleta. En este caso, su principal componente es un SIEM. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes lleguen y les digan, mire, les doy un SIEM, o ustedes van y compran un SIEM, ustedes están en modelo de segunda generación. Es decir, solo un SIEM sin capacidades avanzadas, porque tenemos otras formas de escalar ese SIEM. Pero si ustedes solo tienen un SIEM que recibe logs y se los presenta y les da cierta capacidad de correlación, eso es 2G. Y alertas, el monitoreo y todo esto es también aparte. Yo recibo, tengo a alguien revisando mi SIEM, probablemente ese SIEM no tiene todos los log sources conectados, y las alertas responden a otro sistema, o yo tengo que meter la información en mi mesa de servicio, etcétera. Entonces, vean que si están aparte los sensores o están descentralizados, tenemos impacto en capacidad de respuesta, o sea, es más complicado, y así era obviamente en 2011. Era complicado manejarlo, el SIEM es una herramienta muy, muy pesada y tiene que tener un analista entrenado para que la pueda administrar de manera correcta. El manejo del riesgo se hace también por aparte, se hace a través de estudios adicionales y otras cosas. No está todo esto integrado en una sola experiencia. ¿Okay? Tal vez a partir del 2018 empezamos a generar SOCs de generación 3, que la palabra clave de tercera generación es la anticipación. A partir de aquí es reactivo. Entonces yo no debería ni siquiera esperar, si yo contrato un modelo SOC de primera generación o uno de 2G, que tenga estos componentes. No están. ¿Okay? Esto de aquí para allá es reactivo, el SOC solo va a contactarme cuando pasa algo, y aquí ya voy a empezar a tener anticipación. ¿Por qué? Porque mi SOC tiene capacidad ahora de hacer escaneo de vulnerabilidades y está conectado al SIEM. Entonces, el escaneo continuo de vulnerabilidad me permite a mí constantemente, continuamente, estar analizando la postura de mis dispositivos. Eso se alimenta al SOC, se meten otros feeds de inteligencia y yo ya tengo métricas de riesgo avanzado, yo ya tengo herramientas predictivas y tengo algo de Zero Trust, ¿okay? En la línea de administración de identidades. La manera en la que este SOC funciona es que ya él tiene cobertura. O sea, ya tengo yo la mayoría de la infraestructura montada y esta capacidad predictiva era algo que antes no existía y que aquí comienza a más bien darnos el pie para lo que viene, ¿okay? Que son los SOC de cuarta generación. ¿Okay? Los SOC de cuarta generación implican inteligencia. Ya estamos viendo que un SOC de cuarta generación aplica Machine Learning. ¿Okay? Tiene un componente inteligente, tiene inteligencia de amenazas compuesta, tiene ejercicios de hunting en tiempo real, es decir, su organización va a tener herramienta operada por humanos, digamos, por personas, realizando ejercicios proactivos de hunting en su red team. Y todo esto es respuesta en tiempo real. Con esto yo tengo en cualquier momento la capacidad de bloquear un segmento de red si fuera que hay un indicador de riesgo, y mi SOC es hasta cierto punto autónomo. Él va a comenzar a funcionar mucho más rápido y les va a dar a ustedes muchísimas más capacidades. ¿Okay? Bien, ¿cómo dicen ustedes o qué deberían buscar ustedes en una oferta de SOC? Una oferta de SOC se maneja por lo que conocemos como traits. ¿Okay? Estos son los traits básicos, esto es lo que hace un SOC. ¿Okay? Son como sus componentes bases de ADN. Respuesta a incidentes, regulación y cumplimiento, manejo de aplicaciones, manejo de vulnerabilidades, entrenamiento y educación, monitoreo de redes y eventos, manejo e investigación de amenazas, fortalecimiento y configuración del ambiente, manejo de proyectos y control de calidad. Es decir, ustedes no necesitan todos esos para tener un SOC, pero pueden escoger y pueden crear sus combinaciones. Ustedes tienen que ser capaces de, con esto, llegar y decirle a la persona que les está ofreciendo el SOC y decirle, mira, es que a mí me interesa mucho que mi SOC me dé entrenamiento. Hay gente que no ocupa entrenamiento porque tiene otra cosa o no lo necesita del todo. Yo pienso que siempre es importante, pero bueno, tal vez tienen otras cosas. Entrenamiento y educación es algo que puede proveer el SOC. Ustedes llegan y dicen, mire, para mí es muy importante saber mi organización en todo momento si está teniendo algún riesgo o vulnerabilidad. Entonces, yo quiero que usted me agarre este trade y me diga qué hace usted alrededor de manejo de vulnerabilidades. ¿Okay? Quiero ver qué es lo que usted me puede apoyar, porque es una de las líneas en las que yo me siento vulnerable. ¿Okay? Entonces, ustedes pueden hacer combinaciones de estos traits. Lo agarran aquí y hacen como recetitas. Y siempre y cuando ustedes tengan estos dominios,
pueden hablar de requerimientos. Aquí, a partir de esto, empiezan a hilar los requerimientos para el centro de operaciones. Es importante que ustedes los definan, porque obviamente el centro de operaciones no conoce su realidad necesariamente, así que ustedes tienen que decirle qué es lo que ustedes quieren. Pueden decirle eso y la gente del SOC les va a ayudar a hilar esos requerimientos con un poquito más de detalle. Pero bueno, esos son los de alto nivel. ¿Qué estamos viendo hoy en el mercado? Hoy en el mercado en Costa Rica y en el resto del mundo, lo normal es esto, ¿ok? Este es el núcleo tecnológico del SOC moderno, donde yo tengo algunos de estos componentes. Así es como el SOC se estructura. Tenemos usualmente sensores en nuestros sistemas operativos, que ya está por dicha mucho más avanzado la aplicación de sensores XDR, que son antivirus avanzados. Entonces tengo sensores a nivel de los sistemas operativos. Tengo sensores a nivel de la red, ¿ok? Y esos dos los conecto a un SIEM. Y el SIEM tiene adicional otras capacidades si ustedes obviamente eligen un SIEM de nueva generación, no un SIEM de primera generación. Les va a permitir conectarse a APIs, les va a permitir absorber logs en diferentes formatos, les va a permitir, por ejemplo, ingestar data de firewall así a montones, y les va a permitir tener inteligencia. ¿Cuál es el problema de esta estructura actualmente? La fatiga de alertas. ¿Okay? La fatiga de alertas es lo que nos está ocasionando que este modelo sea obsoleto ya. ¿Por qué? Porque estos sensores generan alertas, porque aquellos sensores generan alertas, porque el firewall genera alertas, porque los APIs generan alertas, porque hay alertas de inteligencia y porque además hay un doble procesamiento. Los sensores de sistema operativo, los de red y el SIEM hacen un doble trabajo. Si él me reporta a mí que ya hubo o que hay una amenaza, ya, ¿para qué debería volverlo a reportar? Es más, peor aún, si mi firewall me está mandando un montón de alertas respecto a que el firewall está bloqueando una amenaza, ¿para qué yo necesito replicarlo en el SIEM? El firewall ya está haciendo su trabajo. Podría tener algún tipo de indicador general para nada más monitorear que no se me salga de control. Pero si el firewall ya está bloqueando, ¿para qué necesito yo tirarlo al SIEM? Y entonces cuando entra uno a un SIEM mal administrado y mal configurado, lo que encuentra son 8,000 páginas de alertas. Y eso no es accionable. El componente del SOAR, que es otro que tal vez no mucha gente tiene, y me queda un minuto, es un componente que lo que hace es todas esas alertas, debido a ese grave problema de la fatiga por alertas, se inventó el SOAR, que lo que hace es otra capa adicional, donde todas esas alertas pasan acá y él elige cuáles reportar como incidentes o como investigación. Entonces, si ustedes tienen una fatiga por alertas, tal vez deberían de ubicar un proveedor de SOAR para bajar un poquito eso, al menos mientras entramos a este nuevo modelo. Esto es lo que estamos trabajando hoy día. ¿Okay? Hoy día el componente de Research and Development más importante es este, la evolución del SIEM. Ahora estamos trabajando lo que se llama SIN, Security Information Neural Net. ¿Okay? Entonces ahora estamos creando data lakes y optimizando nuestros sistemas para que esos SIEM se conviertan en SIN, o sea, redes neurales programadas con Machine Learning y que ahora se agarran del Internet of Data, se agarran de sistemas de postura de identidades, cloud, social, yo puedo incluso ver indicadores de redes sociales. Y uno de los componentes más importantes son los sensores XDR, que son obviamente muy avanzados y que no generan una doble alerta. Si él ya vio que en uno de mis segmentos de red o en una de mis máquinas hay una amenaza, entonces él lo va a pasar para acá y yo de una vez lo puedo accionar. Okay. Bien, para ir finalizando, tenemos estas dos también tipos de SOCs, donde existen SOC propietarios. Ustedes pueden comprar a CrowdStrike, el CrowdStrike Falcon y darle todos los servicios MDR. Sentinel tiene MDR también. Pueden ustedes adquirir su propio Splunk o incluso con el servicio de SOC de Splunk. Pueden decirle a Microsoft, póngame su Sentinel y deme los servicios de SOC. Y todo esto está basado en una vertical de una sola tecnología, es la tecnología que ellos producen, es su tecnología propietaria. O habemos MDRs, ¿verdad? Que estamos trabajando en los modelos agnósticos, es decir, si ustedes llegan y nos dicen, mire, yo necesito una oferta de SOC, esto está basado en requerimientos y nosotros somos capaces de construir un SOC a la medida, con los diferentes componentes que ustedes quieran, con los que hagan sentido, sin tener que estar amarrados a una tecnología en específico. Bien, esta es la clave para disminuir el riesgo. Son estos pasos
tan importantes los que yo tengo que ir llevando. ¿Okay? Así como lo establece Mitre, cuando yo establezco una línea de SOC, tengo que estar perpetuamente desarrollando estos 8 ejercicios, ¿okay? Para poder revisar si mi ambiente está seguro, para habilitar servicios adicionales de Red Team, para poder tener proactividad en mi infraestructura. ¿Okay? Entonces, al final, lo único que les quería decir es, los servicios de SOC y en general todos los servicios de ciberseguridad están en plena evolución, no existe tal cosa como un no riesgo, ahorita estamos muy altos en riesgo con ataques de Lockbit, con ataques de Royal, estamos atendiendo una nueva herramienta que descubrimos en Guatemala que son RATs, puestos con inteligencia artificial. Entonces, si ustedes pensaron que lo de Hacienda fue algo muy peligroso, etcétera, deberían ver lo que está pasando en otros países, así que la responsabilidad de ustedes, si tienen alguna duda, pregunta, con muchísimo gusto y estamos para servirles. Gracias.